Bienvenidos a Conocimiento Bíblico. El día de hoy estaremos compartiendo el estudio El corazón no puede estar vacío. Esperamos que este estudio les sea de bendición. Vamos a continuar nuestro estudio. El corazón no puede estar vacío. Amén. El corazón no puede estar vacío. Nuestra lectura bíblica será Mateo 12, 34 al 45. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir estudiando este pasaje y vamos a aprender por qué es importante que nuestro corazón siempre esté lleno de la palabra de Dios y del poder de su Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. En el estudio de hoy veremos que las enseñanzas de Jesús muestran la urgencia de tener un corazón siempre lleno de las cosas de Dios. Es importante, hermanos, que nuestro corazón esté lleno, pero no de basura, no de rencores, no de odios, sino de las cosas que vienen de lo alto, de las cosas que fluyen de la palabra de Dios, de las cosas que edifican nuestra vida, para que día a día vayamos creciendo espiritualmente. En la primera sección de nuestra lección se considerará el fuerte mensaje del Señor a la generación de víboras, esto es, a los fariseos. Estos habían hablado blasfemias contra el Hijo de Dios e incluso contra el Espíritu Santo después de la sanidad de un ciego, mudo y endemoniado. Vamos a estar viendo este pasaje. Aquí también se señala la relación que hay entre las palabras que se hablan y los pensamientos que hay en el corazón. Y, hermanos, este texto se ha hecho un proverbio ya. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Eso es lo que habla tu boca, eso es lo que refleja la vida de la persona. Estos legalistas hipócritas hablaban mal porque eran malos. Y vamos a ver justamente que el Señor va a comparar precisamente y va a decir que el árbol por su fruto va a ser conocido. El árbol malo va a dar frutos malos, pero el bueno dará buenos frutos. También hay un mensaje aquí para los que piensan que las palabras se disipan en el viento. Jesús advierte que de toda palabra ociosa darán cuenta en el día del juicio. Vamos a ver la importancia de pensar bien antes de hablar. Amén, hermanos. En la segunda parte de nuestro estudio veremos cómo esa misma generación perversa pedía milagros. Amén, hermanos. Como si Jesús necesitara impresionar a la gente con señales. Los ejemplos que les pone son los de Nínive y la reina de Sabá. Estos fueron mejores que los líderes religiosos que criticaban a Jesús, porque por lo menos se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de su maldad. Y sin embargo, los líderes religiosos, los que supuestamente conocían la palabra de Dios, no se arrepintieron y además negaron el poder del Espíritu Santo en ese momento. Vamos a estar viendo esto. Nuestro estudio termina con la interesante parábola de la casa desocupada y los 8 espíritus inmundos. Ahí comprobaremos que el corazón humano no puede estar vacío, porque tan pronto como el diablo se da cuenta de su abandono, va y lo inunda de demonios y toda clase de inmundicia. Y es muy importante que pongamos atención. Punto número 1. La boca habla lo que hay en el corazón. Inciso A, producto de un corazón malo. Vamos a ver ¿cuál es el producto de un corazón malo? Mateo 12, 34 al 35. Antes de entrar a este pasaje, me gustaría que fuéramos al contexto
Vamos a leer el contexto de este pasaje, hermanos. Yo sé que muchos quizás lo conocen, pero vamos a leerlo pronto para que podamos entender qué era lo que estaba pasando en este momento y por qué el Señor habla de la manera en que habló en este momento. Entonces vamos a leer Mateo 12, 22 al 33. Lo voy a leer, ustedes síganme en su Biblia. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Este es el contexto, hermanos. ¿Por qué en el versículo 34 Jesús les llama a los fariseos, como vamos a leer ahora? Mateo 12, 34 y 35. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Amén. Jesús aquí a los líderes religiosos, Jesús está hablando al clero, Jesús está hablando aquí a los teólogos de Israel, a los conocedores de la palabra, y les está llamando generación de víboras. Imagínense, hermano, qué duro. Jesús hablándole así a los líderes religiosos. Nosotros hemos estudiado que Jesús iba a las sinagogas a enseñar. Jesús andaba enseñando por todo Galilea. Y él andaba predicando la palabra del Señor, pero una multitud lo seguía, y dentro de esa multitud andaban los escribas, los fariseos, todos los sacerdotes, andaban ahí. Y andaban buscando en qué Jesús se equivocaba, qué falta cometía, cómo poderlo acusar, cómo poder decir que era falso. Andaban ahí buscando. Y una de las cosas que ellos dijeron, justamente en el contexto que acabamos de leer antes de esto, es que cuando Jesús sanó a un enfermo que era mudo y ciego y además estaba endemoniado, Jesús lo sana, y ellos dicen: él, Jesús, no sana sino por Satanás. No es por Dios, sino por el diablo mismo. Y Jesús les dice: no puede Satanás echar fuera a Satanás. No se puede dividir, porque entonces su reino perecería. O sea, por lógica, no era congruente. No habría lógica, pues.
Entonces, no me voy a enfocar al contexto porque no nos alcanzaría el tiempo, pero quiero que se den cuenta que de esa situación Jesús va a hablar todo lo que vamos a ver. Ellos ya habían visto varias manifestaciones del poder de Jesucristo, del poder de Dios a través de Jesucristo. Y aún así se negaban a aceptar la autoridad de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús se dirige a los fariseos con esta terrible expresión, generación de víboras, les estaba hablando de su naturaleza. O sea, ellos representaban al liderazgo religioso. Ellos representaban a Dios. Sin embargo, no sabían distinguir entre lo que era de Dios y lo que era del diablo. A pesar de tener el conocimiento de la palabra de Dios, ellos no podían discernir la diferencia. Ellos no podían distinguir lo que era de Dios y lo que era del diablo. ¿Por qué? Porque en su naturaleza no estaba el Espíritu de Dios, porque dentro de ellos no estaba haciendo o no estaba germinando la palabra de Dios. O sea, en ellos tenían la letra impresa en sus mentes, pero no la tenían en su corazón. De tal manera que ellos tenían el conocimiento, un conocimiento teórico, pero no habían sentido que ese conocimiento transformara, cambiara sus vidas. Entonces su naturaleza no era una naturaleza espiritual cerca de Dios, sino que estaban muy, muy alejados de Dios. Estos engendros de serpientes venenosas, hijos de la serpiente antigua, o sea, hijos de Satanás, porque acuérdense, hermanos, es duro, se oye hasta como insultante cuando decimos, si no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Pero es que esa es la realidad. No hay más. No hay punto medio. O eres blanco o eres negro. No hay gris. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. O tienes la naturaleza del Espíritu Santo en tu vida o tienes la naturaleza del enemigo en tu vida. Entonces Jesús está diciendo a estas personas que a pesar de que conocían la palabra, no la habían experimentado. A pesar de que decían conocer a Dios, no lo habían conocido realmente. Los fariseos, igual que las víboras, llevaban la ponzoña en la boca. Los perversos y blasfemos enemigos de Jesús habían atribuido al diablo la obra de Dios, lo cual era considerado como un pecado imperdonable. Su pecado, hermanos, de estos líderes religiosos no era de ignorancia, no es que ellos ignoraban. El rechazo premeditado a Dios y de incredulidad a su verdad, en su soberbia y en su arrogancia de quererse sentir superiores, de querer sentir que eran los que conocían, de querer sentir que eran los que sabían y podían interpretar la Torá, podían interpretar la ley de Dios. Ellos decían, ¿cómo va a venir un cualquiera? O sea, ellos no podían aceptar que alguien pudiera decir que venía de Dios, que era enviado de Dios y que lo que hablaba era palabra de Dios. Porque ellos tenían ese trato con Dios. Ellos eran los que interpretaban. Dios hablaba a través de ellos al pueblo. Y no iba a venir otro a decir o hablar incluso cosas contrarias a lo que ellos enseñaban. Ya vimos en clases pasadas que ellos enseñaban la ley al pie de la letra, pero el Señor Jesucristo dice que se olvidaban de lo más importante, la justicia y la misericordia, y ponían cargas que ni siquiera ellos querían mover con un dedo. De tal manera que ellos no ignoraban, porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos sabían lo que la Biblia decía acerca del Mesías. Ellos conocían las promesas y las profecías acerca del Mesías. Pero simplemente no querían aceptarlo. O sea,
ellos se negaban a aceptar la voz de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, y eso no era ignorancia, no era por ignorancia, era por un rechazo premeditado, por una incredulidad hacia Jesús. Amén. Porque en ese momento, hermanos, ellos acababan de ver la sanidad del endemoniado. O sea, no era ignorancia, sino que a pesar de estar conscientes de la iluminación que Dios les había mostrado a través de echar fuera a ese demonio de esa persona y que quedó completamente sana, ellos se negaron a aceptarlo. Y entonces estaban en contra de Jesús, o sea, buscaban la forma de acorralarlo. Buscaban la forma de acusarlo. No estaban con él, con Jesús, sino que estaban en contra. Por lo tanto, no es extraño que Jesús eligiera hablar aquí de la tremenda responsabilidad de las palabras dichas. Cuando Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que Jesús está diciendo, lo que ustedes tienen dentro de ustedes, lo que hay dentro de ustedes, es precisamente lo que tiene una víbora, veneno. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo el bien. Amén, hermanos. Ya le habían hecho la pregunta y le dijeron, ¿es bueno sanar en el día de reposo? Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes tiene una sola oveja? Se les cae a un pozo y no van y la sacan del pozo. Y dice Jesús, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero estos hombres, hermanos, estos hombres, a pesar de todo lo que Jesús les decía y les enseñaba, ellos seguían soltando la lengua, soltando la lengua, soltando la lengua. Y el Señor está diciendo, ¿sabes qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esto aplica para toda la gente y para nuestros días. Esto aplica para todos nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Es lo que vamos a hablar. Es lo que vamos a decir. Es lo que vamos a reflejar. Cuando hablamos con una persona y esa persona lo primero que nos dice es que me duele aquí, me duele allá, sabemos que está enferma. ¿Sí o no? Entonces ya sabemos, esa persona está enferma porque dice, aquí me duele, siento esto, siento lo otro. Cuando una persona dice, ay, a mí me da coraje el gobierno, a mí me da coraje mi jefe, a mí me da coraje, y empieza a decir cosas de amargura, de rencores, de resentimientos. Sabemos lo que hay en su corazón. Hay resentimiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Cuando nosotros decimos, hermano, Dios te bendiga, el Señor me ha llenado de gozo, el Señor me ha sanado, el Señor ha contestado mi oración, el Señor está conmigo, el Señor me mantiene en victoria, el Señor no me ha dejado, el Señor no me ha desamparado, gloria a Dios, aleluya. Lo que podemos decir es que en ese corazón abunda la palabra de Dios, abunda el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que entre a nuestro corazón y arranque, saque todo rencor, todo odio, todo resentimiento, todo aquello que nos está causando dolor en nuestra vida. Porque nosotros con nuestra boca reflejamos lo que somos. En nuestro trabajo, en la tienda, donde quiera que vayamos. En la casa, con nuestra familia. Amén, hermanos. Muchas veces, por cualquier cosa estallamos. De repente se nos mete un coche en el freeway y nos damos el enfrenón, y en lugar de decir, ay, que Dios bendiga a este señor y que no vaya a chocar. Ay, pero voy a creer, ojalá se estrelle para que se le quite. Hermanos, tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude para no explotar en cólera, en ira. Amén, hermanos. El pastor mucho dice aquí todos estamos guapos y estamos bonitos y nos vemos bien, santitos, todos bien. Pero ¿cómo nos veremos en nuestra casa? Alguien una vez dijo
cuando le dijeron, ¡ay, qué bendición es tener un esposo como tu esposo, un predicador, una persona usada por Dios! Y dijo, bueno, aquí él es así, pero en la casa es otro. Y luego alguien me dijo a mí y a mi esposa, platicando con ella, no, pero él es muy buena gente, siempre está sonriendo, siempre está sonriendo. Dice, aquí en la iglesia, pero vaya a verlo a la casa a ver cómo está. Hermanos, es importante que le pidamos al Señor que donde quiera que nos paremos, podamos dar ejemplo de lo que somos. Amén, hermano. Que donde quiera que nos paremos en nuestro trabajo, la gente pueda decir, él tiene gozo en su corazón porque habla de gozo. Él tiene paz en su corazón porque habla de paz. Él tiene alegría en su corazón. Él tiene a Cristo en su corazón porque habla de Cristo. Amén, hermanos. Antes de hablar del tecito, de la medicina, antes de recomendar una medicina, recomendemos a Cristo. Amén. Antes de recomendar un abogado, antes de recomendar un doctor, recomendemos a Cristo, hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, hermanos. Así es de que cada uno de nosotros nos están observando. Alguien nos está observando. En nuestra casa, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos nos están observando. Qué bonito hablamos aquí. Qué bonito cantamos aquí. Qué bonito levantamos las manos aquí. Pero en nuestra casa, nuestra esposa puede dar ese testimonio. Nuestros hijos pueden dar ese testimonio. Nuestro esposo puede dar ese testimonio. Si es así, gloria al Señor. Pero si no, hermanos, cuidado, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay un buen tesoro o hay un mal tesoro? De tal forma que el apóstol Santiago nos da un consejo y nos dice, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Y eso nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Nos cuesta oír. A casi no nos gusta oír nada. Queremos estar hable y no dejamos que el otro hable porque no queremos oír. Pero, hermanos, también el problema es que hablamos así rápido, a la primera. Y ya cuando quisimos ya se nos salió y ya no lo podemos detener, hermanos. Una vez que la palabra sale, nadie la detiene. Y aunque pidamos disculpas después, ya quedó ahí, ya quedó. Amén, hermano. O sea, si por ahí se sale algo que no es adecuado, ok, podemos pedir una disculpa. Discúlpeme, me equivoqué. Fue un error. Eso debemos de hacer. Pero de todos modos, ya la manchita quedó ahí. Así es que tenemos que ser tardos para hablar. Porque recordemos, hermanos, este texto nos enseña que no hay nada que sea más revelador que las palabras. No hay nada que sea más revelador que las palabras que decimos. Ahora, lo que la boca habla es lo que está en el corazón. Y ya vimos el producto de un corazón malo. Ahora vamos a ver en el inciso B, valor y efecto de las palabras. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, estamos viendo, hermanos, que las palabras tienen valor y que las palabras causan efecto. Amén. Una palabra que lastima, que hiere, tiene un valor. A quien se la diga, a su hijo, a su esposa, a su esposo. Amén, hermano. Muchas veces cuando estamos molestos decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero de todos modos esas palabras ya salieron y esas palabras tenían un valor e hicieron un efecto.
en el receptor. Hicieron un efecto. Y como dije anteriormente, a lo mejor hemos pedido disculpa, pero ya la palabra quedó ahí. Amén, hermano. Entonces tenemos que saber cómo hablamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. A nuestra esposa tratarla con amabilidad, con cariño, con respeto, hablándole lo mejor que se puede, lo más bonito que se pueda. Y si usted dice, ay, es que yo no soy romántico. Bueno, si no es romántico, está bien, pero tampoco sea grosero. Si no es romántico, por lo menos sea educado. Ahora, si no es educado, porque también esa es otra, hay quienes no son educados, pues por lo menos no sea grosero. Amén, hermano. Entonces, Jesús estableció que una persona tendría que dar cuenta especialmente de sus palabras inútiles. O sea, hermanos, aquí el Señor está diciendo que vamos a dar cuenta de las palabras que decimos a veces sin sentido. Amén, hermanos. O sea, a veces esas bromas que pueden parecer insignificantes, vamos a dar cuenta de ellas, porque a veces esas bromas que parecen insignificantes para nosotros, para el que las dice, para el que las recibe, lastiman. Para el que las recibe le lastimaron. Amén, hermanos. Y es importante que tomemos en cuenta que cada palabra, por muy ociosa que parezca, tiene un valor, y el Señor dice, vas a dar cuenta por esa palabra. Ahora, hermanos, algo bien importante, pongan atención a lo que le voy a decir. En la iglesia somos diferentes y tenemos niveles de espiritualidad diferentes también. Hay hermanos que tenemos muchos años en la iglesia y aún no hemos madurado espiritualmente. Hay otros hermanos que tienen pocos años y ya maduraron espiritualmente. Entonces el nivel de espiritualidad en la iglesia es diferente. El nivel de espiritualidad que yo tengo hoy no lo tenía hace 5 años, ni hace 10, ni hace 15. Cada uno vamos evolucionando, vamos creciendo día con día. Amén, hermanos. Día con día. Entonces, al principio cometíamos muchos errores. Pero hermanos, ¿qué es lo que quiero decir? No todos crecemos, no todos maduramos en el mismo nivel. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos? Ok, cometimos un error en el pasado. Hay que pedir disculpas, pero ya no hay que volver a ofender, ya no hay que volver a lastimar, ya no hay que volver a decirle a la gente eso que antes hacíamos, porque antes lo hacíamos, porque no habíamos madurado, porque tal vez no se nos había enseñado adecuadamente, o qué sé yo, pero el punto es que vamos a ir madurando poco a poco. Amén, hermanos. Y en esa inmadurez decimos palabras que ofendemos, pero en nuestra madurez de hoy podemos decir, hermano, hace tanto tiempo yo me equivoqué, discúlpeme. Amén, hermanos. Una vez que se ha dejado escapar una palabra ofensiva o sucia, nada la hará volver atrás y seguirá una trayectoria de daño por donde quiera que vaya. Realmente, las palabras de los fariseos no eran vanas. Dice el Señor, hermanos, que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa va a ser juzgada. Pero los fariseos no estaban hablando cosas vanas. En realidad, sus palabras estaban llenas de odio, malicia y blasfemia. Y si las palabras sin sentido acarrean condenación, ¿cuánto más las que se usan para ofender y calumniar a los demás? ¿Cuánto más, hermanos? La Escritura dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de ver o de pensar antes de hablar, sea lo que sea donde sea, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la familia. Hay que pensar, hay que detenernos un poco antes de soltar la palabra. Recordemos la oración del salmista cuando dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Salmo 19:14. Las palabras hacen un efecto profundo y duradero.
recordemos, nuestras palabras, cada una palabra que usted y yo digamos, nos pueden justificar o nos pueden condenar. Amén, hermano. Punto número 2. Los que piden señales para creer. Inciso A, la señal de Jonás. Mateo 12, 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Vea la hipocresía de los fariseos. Estaban diciéndole que por Satanás echaba fuera demonios, pero luego vienen, no lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar, y luego vienen y les dice: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, hipócritamente también le están dando el título diciendo: a ver, como maestro, danos una señal. Muéstranos que vienes de Dios. Muéstranos que realmente vienes de parte de Dios. En Lucas, en este mismo pasaje paralelo, pero en Lucas escribe que ellos, los fariseos, le dijeron: muéstranos una señal del cielo. Algo así como lo que hizo Elías cuando descendió fuego del cielo. ¿Sí? Y ellos están diciéndole a Jesús: Maestro, queremos ver una señal. Y el Señor, que conoce los corazones, ya les había dicho generación de víboras, ya les había dicho cuál era su naturaleza. Y ahora el Señor recalca y dice: generación mala y adúltera demanda señal. Primero le dice generación de víboras y luego dice: esta generación mala y adúltera demanda señal. Pero el Señor les dice que les va a dar 2 señales. Una de ellas va a ser la de Jonás. La de Jonás. Y si nosotros conocemos la historia de Jonás, sabemos que Dios envió a Jonás a Nínive a predicar, pero Jonás se negó y se fue a Tarsis. Pero después de que pasó una gran tormenta y fue lanzado al mar, hubo un gran pez que se lo tragó y estuvo ahí 3 días y 3 noches. Aquí el Señor está haciendo referencia, está dando un tipo de lo que iba a pasar con él cuando iba a morir. Amén, hermanos. Él estaba representando justamente lo que iba a pasar con su muerte y con su sepultura, y estaba tomando como ejemplo a Jonás. Estaba haciendo una comparación con lo que pasó a Jonás. Pero luego Jonás, hermanos, fue y predicó. Él fue y predicó un mensaje de arrepentimiento. Y curiosamente, hermanos, en este caso, Jonás fue a predicarle a gentiles. No fue a predicar a israelitas, no fue a predicar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Fue con los ninivitas, fue con una nación gentil. Y esa nación gentil escuchó el mensaje de Jonás, creyó en el mensaje de Jonás, creyó a Dios y se arrepintió. Y Dios les perdonó. Y por eso el Señor les está diciendo: no les voy a dar señal, les voy a decir que ustedes están tan mal y tan peor que los de Nínive, porque aquellos, aún gentiles, creyeron el mensaje que ustedes ahora, viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Amén, hermanos. Los ninivitas se arrepintieron prontamente cuando Jonás vino predicando un mensaje de condenación. Repetía un solo mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los de Nínive se arrepintieron, pidieron perdón a Dios
Y Dios los perdonó. Y Jesús está diciendo, ¿saben qué? Y he aquí más que Jonás en este lugar. Los de Nínive creyeron a Jonás y su mensaje. Creyeron a un enviado de Dios y el mensaje de Dios. Y eran gentiles. Y no habían visto señales. Sin embargo, estos líderes religiosos que habían visto muchas señales durante todo este trayecto de Jesús predicando el reino de los cielos, se ha acercado y sanando a los enfermos, estos líderes religiosos simple y sencillamente no querían aceptar y rechazaban a Jesucristo. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Más que Jonás en este lugar. O sea, yo soy superior a Jonás. Y esta es la señal. Cuando ustedes vean que el Hijo del Hombre muera y va a estar sepultado, pero no se va a quedar en la sepultura, sino que va a resucitar al tercer día y se levantará y ascenderá a la gloria y está sentado a la diestra del Padre. Esa es la señal que ustedes van a ver. Amén. Y entonces el Señor está diciendo, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, esa generación de víboras, y la condenará. Y está diciendo ¿por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y ustedes nomás no quieren aceptar. Amén, hermano. Esa fue la señal de Jonás. Inciso B, la señal de la reina del sur. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur, o sea, la reina de Sabá. Ese pasaje se encuentra en Primera de Reyes 10, 1 al 13. Siendo gentil, oyó un rumor de la gran sabiduría que Jehová había dado a Salomón. Y dice la escritura que vino para cerciorarse, o sea, ella vino a buscar a Salomón y vino a hacerle preguntas, a ver si era sabio, pero además no cualquier pregunta. Dice, la escritura recalca que preguntas difíciles. Amén, hermano. Pero dice la escritura en los versículos 6 al 9, dice que cuando la reina escuchaba las respuestas de Salomón, ella dijo, no es ni la mitad de lo que me habían dicho. Lo que me dijeron no es ni la mitad de lo que realmente es. Es una sabiduría grande. Y luego alaba a Jehová y dice, bendito sea Jehová, que te escogió a ti para que gobernaras en justicia esta nación. O sea, la reina de Sabá, hermanos, una reina gentil, está dándole la gloria a Dios en la sabiduría de Salomón, porque estaba reconociendo que la sabiduría de Salomón no era la de un hombre común, sino que era la de un hombre que servía a Jehová, que estaba dependiendo de Jehová. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan en la clase pasada que la palabra del Señor nos dice, y si te apresan, si te agarran, si tienes problemas, no te preocupes por lo que vas a decir, porque tú no vas a hablar por ti mismo, sino que el Espíritu Santo va a hablar en lugar tuyo. Él te va a dar las palabras para que tú hables. Pues esta mujer, cuando yo dijo voy a ir a ver a Salomón, y ha de haber preparado un cuestionario, esta pregunta no me la va a resolver, esta pregunta no me la va a contestar. Ella era también reina, hermanos, de tal manera que tenía consejeros que le han de haber hecho un cuestionario. Mira, esto no te lo va a contestar, pregúntale esto y esto y esto y esto. Y ella venía bien preparada diciendo, les voy a demostrar que Salomón no es sabio como dicen. Pero cuando se topa con Salomón dice, ¿sabe que lo que me habían contado no es ni la mitad? No es ni la mitad. Y le dio kilos de oro y cientos de perfumes. Le hizo muchos regalos a Salomón. Pero lo más maravilloso es que reconoció la sabiduría y el don de Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Jesús les dice, vosotros pedís una señal, pues bien, yo soy la señal de Dios. Habéis fallado
al no reconocerme. Los ninivitas reconocieron en Jonás la advertencia de Dios. La reina de Sabá reconoció la sabiduría de Dios en Salomón. Y Jesús dice, en mi persona os ha llegado una sabiduría que es más que la de Salomón y un mensaje mayor que el de Jonás. Pero vosotros estáis tan ciegos que no podéis ver la verdad y tan sordos que no podéis oír la advertencia. Hermanos, ¿con cuánta más solicitud deberían de haber respondido a esta revelación los líderes religiosos que conocían la palabra? Ellos hubiesen reconocido la autoridad y visto el poder de Dios y lo hubieran aceptado y reconocido porque ellos sabían de las profecías y las promesas de Dios en la palabra del Señor. Sin embargo, no lo aceptaron y no lo creyeron, y el Señor sentencia y dice, los ninivitas y la reina del sur se levantarán en el día del juicio final para condenar a los fariseos y escribas por su rechazo tan grande a la revelación. Ellos pedían señal y Jesús les dio 2 señales. Estos 2 pasajes, entre paréntesis, un paréntesis, estos 2 pasajes nos sirven para darnos cuenta que Jesús estaba aceptando que estos eventos, estos sucesos fueron reales, y estaba dando autoridad al Antiguo Testamento, a estos pasajes del Antiguo Testamento también. Punto número 3, el corazón no puede estar vacío. Inciso A, parábola de la casa desocupada. Mateo 12, 43 y 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Fíjese, hermano. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y entonces vemos que para finalizar este debate, Jesús vuelve al incidente que había provocado el enfrentamiento. ¿Cuál fue ese incidente? En la liberación del endemoniado. Ahí se provocó todo porque ellos dijeron, por Satanás echa fuera los demonios, por Belcebú echa fuera los demonios. Y entonces, después de que Jesús les dice acerca de las señales que ellos estaban pidiendo, retoma el debate. Y es cuando dice esto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y esto nos da a entender, hermanos, que en el ambiente andan los espíritus inmundos, los demonios. Amén. Y que cuando un espíritu inmundo sale de un ser humano, de una persona, sale, pero dice que luego viene. Entonces podemos ver por lo que dice este pasaje, cuando dice el demonio, volveré a mi casa de donde salí. Se destierra de la persona, sale de la persona, pero no se destruye el espíritu malo. Es decir, que en esta era presente se puede conquistar y desterrar el mal, pero no destruirlo. Amén, hermanos. Por eso el pastor y todos hacemos énfasis en decir, hermanos, mientras estemos en la tierra tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos ayude todos los días. No podemos dejar de pedir la dirección y la guianza de Dios todos los días, porque somos atacados por el enemigo, somos tentados por el enemigo y solamente con el poder del Espíritu Santo podemos ser más que vencedores. No podemos descuidarnos. No podemos decir, ya, hoy fui a la iglesia, hoy oré, hoy ayuné, ya. No, tenemos que estar todos los días en guardia, en guardia, en guardia, porque los espíritus y Satanás andan ahí a ver en qué nos cachan. Hermanos, el diablo nos induce a pecar y luego va con el chisme. Sí, o sea, el diablo, hermanos, anda checando, dice, a ver. La hermana Victoria, ¿qué anda haciendo? A ver, la hermana María. A ver, hermano César, hermano Santo. Y ya después hey Dios, mira, pues no, ¿qué? Mira, hermano. O sea, cuidado, hermano, cuidado. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque
podemos conquistar y desterrar el mal, pero no se destruye hasta que estemos allá con el Señor eternamente y para siempre. Gloria sea el Señor. En otras palabras, el mal es una fuerza que se puede mantener a raya, pero no se elimina totalmente mientras estemos en esta tierra. Amén, hermanos. Cualquier enseñanza que se detiene después de decirle a las personas lo que no tienen que hacer está condenada al fracaso. Debe pasar de ahí a decirles lo que tienen que hacer. La única enfermedad fatal es la inactividad. Mire, los fariseos decían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no esto, no. 613 leyes que ellos establecieron. Pero nada más decían, no hagas esto, pero no enseñaban lo que tenían que hacer. Si nosotros les decimos aquí a la gente que nos visita, a la gente que viene, no hagas, está mal. Tenemos que decirle, no lo hagas por esto y por esto. No lo hagas porque estas son las consecuencias de hacerlo. No digas malas palabras porque esas palabras tienen valor y te pueden causar un problema en el futuro. Amén, hermanos. Y saben una cosa, dice aquí, la única enfermedad fatal es la inactividad. Y la manera más fácil de guardarse del pecado es llenarse de actividad cristiana. Amén, hermanos. Hay que hacer actividad cristiana. Hay que involúcrese, dice. Entonces, involucrémonos. No todos vamos a estar estudiando. Los maestros estamos estudiando para poder dar el mensaje. Pero hay otros que pueden hacer otro tipo de trabajo. Amén. Pero hay que involucrarnos en actividades cristianas. ¿Por qué? Porque si nuestra vida, hermanos, no está llena de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, estamos en peligro. Estamos en peligro de caer en las tentaciones del enemigo. Inciso B, llenos de Dios o del maligno. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La verdad central puede expresarse de esta manera. La religión que se concentra solamente en la limpieza exterior y no llena el vacío interior creado por la limpieza, deja al hombre en una condición peor que la anterior. Los fariseos se habían esforzado al extremo de purificar y perfeccionar su religión con una infinidad de reglas y ritos, pero no habían llenado el vacío con una fe verdadera en Dios. O sea, tenían muchos ritos y tenían muchas reglas, pero su corazón estaba vacío de Dios. Querían agradar a Dios con el no hagas, pero los otros, porque ellos mismos hacían todo lo contrario. Por eso el mismo Señor Jesucristo decía, oigan a los escribas, oigan a los sacerdotes, oigan a los líderes, pero no hagan lo que ellos hacen. Oigan lo que dicen, porque lo que dicen es bueno. El problema es que lo que hacen es lo contrario. Amén, hermanos. Entonces, muchos de nosotros a veces hablamos y decimos las cosas, pero no hacemos las cosas. Entonces, lo importante, hermanos, es que cada uno de nosotros, lo que hablemos, también lo podamos hacer. Amén, hermanos. Pero sobre todo, ser misericordiosos. Pero sobre todo, ser justos. Pero sobre todo, llevar la palabra de Dios a los demás con el ejemplo. Con el ejemplo. Hay que reemplazar inmediatamente los vicios con virtudes, las tinieblas con la luz de Cristo, la duda con la fe en Dios y la ignorancia con el conocimiento de la palabra del Señor. En otras palabras, hay que ver que en ese corazón abunde el fruto del Espíritu con todas sus manifestaciones. Amén, hermanos. En nuestro corazón, hermanos, en el corazón del creyente debe abundar el fruto del Espíritu, porque ya lo ha dicho repetidamente el Señor, el árbol por el fruto es conocido.
Amén, hermano. No podemos dar mangos si somos limones. No podemos dar limones si somos mangos. De tal manera que no podemos, hermanos, nosotros decir que somos cristianos y hablar malas palabras. No podemos decir que somos cristianos y salir de una cantina. Pero es que fui a tomarme un vaso de leche. No, yo nomás fui ahí, pero me compré una Coca-Cola. Hermano, si somos cristianos tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Y Gálatas 5, 22 y 23 nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son características del fruto que cada uno de nosotros debe de tener en el corazón, hermanos. Y si nosotros tenemos esto en nuestro corazón, ¿qué va a salir de nuestra boca? Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. De tal manera que cada uno de nosotros debe de analizar en esta noche: ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo en mi corazón? No importa, hermanos, si es un resentimiento de hace 20 años o de ayer. Hay que sacarlo. No importa si hay un coraje de hace 20 años o de ayer. Hay que sacarlo, hermano. No importa lo que haya en el pasado o ayer u hoy en la tarde. Hay que sacar todo eso de nuestro corazón porque nos lastima, porque nos hace daño. Y porque puede hacer daño a otras personas. El corazón no puede estar vacío de las cosas de Dios. Jesús advierte de la terrible consecuencia de no llenar el corazón con la verdad de Dios que Él mismo estaba presentando. Tal era la condición de esa perversa generación, hermanos. Esa generación de víboras, esa generación mala y adúltera, estaba corrompida por el pecado, estaba corrompida por la incredulidad. Habían, hermanos, blasfemado contra la palabra, contra Jesucristo, contra el Espíritu Santo, pero lo habían hecho porque eran incrédulos. De tal manera que Jesús usa este caso para ilustrar la realidad espiritual de los judíos. Jesús utiliza el caso de una persona que tiene un demonio y que ese demonio sale, pero cuando este demonio anda por ahí queriéndose meter en otra persona y no encuentra un lugar, va y regresa a donde estaba antes y encuentra que no ha llegado nadie más. O sea, no hay palabra de Dios, no está el Espíritu de Dios ahí, no mora el Espíritu de Dios ahí, no es templo ese cuerpo del Espíritu de Dios, sino que está vacío, está desocupado y dice, bueno, aquí no nada más quepo yo, me voy y me traigo 7 más y ya van a ser 8. Y la Escritura dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. O sea, el Señor está utilizando esta parábola para poder decir, por eso estos hombres, esta generación es tan perversa, porque han negado a Dios y su palabra y se han endurecido tanto que su corazón está cauterizado. Ya no entienden nada, ya no quieren nada. O sea, han bloqueado absolutamente su mente y su corazón a la palabra de Dios. Lo han bloqueado, no quieren saber de Dios. Y ese es el pecado imperdonable. No se puede perdonar a alguien que no quiere perdón, a alguien que no busca de Dios. Una persona que no busca de Dios, ¿cómo va a recibir el perdón de Dios si no busca de Dios? De tal manera, hermanos, que el pueblo de Israel era una casa desocupada,
Porque si bien ya no era un pueblo idólatra como las demás naciones y contaba con una religión llena de ritos y mandamientos, su vida espiritual estaba completamente vacía, asolada. Bien podría aplicarse el mensaje a Israel del profeta que dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Hermanos, esto lo dijo Dios a través del profeta Isaías. Pidámosle a Dios que nos ayude para que no lo diga de nosotros, que solamente le adoramos de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Tenemos que acercarnos a Dios de corazón. Tenemos que buscar a Dios de corazón. No lo busquemos solo cuando venimos a la iglesia. No lo busquemos solamente cuando venimos a congregarnos aquí en la iglesia, en el ayuno, en la oración. Busquémoslo todos los días, a cada momento, 24 horas. Oremos, busquemos de Dios. Como resumen diremos que en este estudio aprendimos que la gente habla de lo que tiene dentro de su corazón. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo pueden hablar cosas buenas si son malos? No esperemos que una persona que no tiene a Dios hable de Dios. Y no esperemos que una persona que dice tener a Dios no hable de Dios. Si nosotros decimos que somos cristianos, nuestra primer plática, nuestra primer conversación no debe de ser cosas al ahí se van, sino palabra de Dios. Desde luego decirle: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo le digo a alguien Dios te bendiga, es porque en mi corazón hay un deseo grande de que Dios bendiga a esa persona. En mi corazón hay un deseo grande de que la bendición de Dios llegue a esa persona. Y qué bendición más grande que puedan recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Por otra parte, vimos en la actitud imprudente e hipócrita de los fariseos que los que andan en busca de milagros y cosas espectaculares para poder creer, todo lo que hacen es burlarse de las cosas de Dios. El Señor, hermanos, no hace milagros con el propósito de halagar, impresionar y mucho menos de agradar a los curiosos. Cuando Cristo hace un prodigio es por su amor hacia los necesitados y para que los incrédulos sinceros adquieran fe y lo reciban como su Salvador y Señor. En la parábola del espíritu inmundo y la casa desocupada vimos cómo el corazón del hombre no puede permanecer vacío. Debemos llenar el corazón de su palabra y vivirla todos los días. Todos los días vivir la palabra de Dios, hermano. Amén. Pero no solamente aquí en la iglesia, porque aquí todos nos vemos muy bonitos, pero vivirla allá afuera, allá con nuestros familiares, allá con nuestros vecinos, allá con nuestros compañeros de trabajo, que los compañeros de trabajo nos respeten, que los compañeros de trabajo nos admiren, que los compañeros de trabajo digan: este sí es una persona diferente. Que ellos vean eso, hermanos. Cuando Cristo hace un prodigio es por su amor hacia los necesitados y para que los incrédulos sinceros reciban fe y lo reciban como su Salvador y Señor. Haremos bien, hermanos, haremos bien con vivir en consagración a Dios y dedicados a su servicio. Todos los días llenémonos del Señor y todos los días hagamos cosas cristianas y así nos vamos a edificar día con día. Dios me les bendiga, hermanos, en esta hora. Este fue el estudio El corazón no puede estar vacío. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana cuando estaremos escuchando el estudio La semilla y los cuatro suelos. Si le gustó este episodio, compártalo con sus amigos y familiares y visítenos en www.conocimientobiblico.com. Hasta la próxima.